Bueno chicos, bienvenidos a otro episodio de Aula Ceres después de parar por 2 meses. En enero no sacamos episodio, así que tenemos este como recompensa. Ya tenéis que tener en cuenta que habían un montón de exámenes. Y bueno, pensando en qué íbamos a hacer hoy y qué podía ser interesante para los chicos y buscarnos oyentes, se nos ocurrió hacer un episodio sobre Erasmus o movilidad. Entonces, bueno, Denisa nos va a presentar a quién tenemos hoy y nos va a introducir al tema. Bueno, hoy tenemos aquí a Laura Feliu, que está estudiando en la Universidad Carlos III y nos va a hablar un poco de su experiencia de movilidad internacional, que no es exactamente Erasmus, pero ella nos va a explicar mejor. Así que bueno, Laura, preséntate un poco y... Bueno, yo soy Laura, como bien ha dicho Denisa, y estoy estudiando Derecho y Economía en la Carlos. Bueno, ya sé que no soy de esta casa de la Complu, ni de la Poli, ni nada, pero bueno, creo que puedo arrojar un poco de luz a este tema. Me han llamado aquí porque hice el año pasado, en el segundo cuatrimestre, una movilidad internacional. En la Carlos III lo llamamos movilidad no europea, a Corea del Sur. Y bueno, pues estoy aquí un poco para contar qué tal fue, cosas buenas, cosas malas, por qué elegí este país. Y bueno, muchas gracias por invitarme, chicas. No, nada. Creo que lo primero que hay que preguntar es ¿por qué te fuiste a Corea? ¿Por qué decidiste tener esa movilidad? Bueno, es que la historia viene un poquito más de atrás. Yo no tenía pensado irme hasta la otra punta del mundo, obviamente. Quería irme primeramente a Rotterdam, a los Países Bajos, pero como ocurrió una cosa llamada pandemia, coronavirus y demás, pues se canceló. Y entonces opté por no coger solo Erasmus, sino también movilidad no europea, que son dos procedimientos completamente diferentes, como varios de los estudiantes sabrán. Entonces, claro, yo no tenía ningún plan. Dije, bueno, pues voy a poner listado de universidades: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y mi penúltima opción fue Corea, casualmente. Entonces yo no caí que la gente que se iba a ir el año que no pude irme yo por la pandemia iban a tener un poco más de preferencia a la hora de elegir las universidades, y entonces me dieron mi penúltima opción. Bueno, os imaginaréis el drama de, pero Corea, ¿qué voy a hacer ahí si está en la otra parte del mundo? Pero incluso mis familiares, mi padre trabajó en Samsung muchos años, me dijeron, no, tienes que ir, va a estar súper guay, además Corea, una cultura completamente diferente, y yo tenía muchísimas dudas. Y por si acaso sé también el Erasmus, pero no rechacé a tiempo la movilidad no europea, y al ser dos procedimientos diferentes me obligaron a irme, porque si no este año no podría haberme ido. Me obligaron a irme. Sí. Suena un poco así, pero vamos, yo creo que fue un poco el destino, porque la verdad es que es una experiencia que recomiendo 100% a todo el mundo. Yo quería preguntarte una cosa, y es que... Bueno, no están las preguntas, pero da igual. Que claro, al ser Corea tiene un idioma muy diferente al nuestro. No sé si ya sabías algo de coreano por aquel entonces o has tenido que profundizar más. Pues yo no tenía ni idea de nada. O sea, yo solo tengo mi inglés, un poco de francés, español, pero para nada. De hecho, cuando me dijeron que me iba a ir a Corea y ya que tenía que irme un poco por narices, pues decidí aprender coreano, pero como estoy a 1000 movidas y el doble grado y todo, pues tampoco le saqué mucho partido, pero ya sabía muchas cosas de cómo leer, de cómo pronunciar algunas cosas, y yo creo que con eso te manejas perfectamente en Corea. ¿Pero la movilidad fue en coreano o en inglés? Fue en inglés, porque yo la parte de economía, o sea, te puedes ir en los dobles grados, te puedes ir o por derecho o por economía, y hay veces que si coges una de las dos te dejan cursar asignaturas del otro grado. Y yo me fui por economía, y además justo lo estoy dando en bilingüe, con lo cual era un poco más o menos obligatorio darlo en inglés, aunque luego no te cuente para los créditos. Pero vamos, yo no llego a dar economía en coreano ni de broma, vamos. Vale, está bien. Sí. Respecto al papeleo que tuviste que hacer, ¿cuál es? ¿Cómo es? A ver, es un poco complejo, pero durante todo el proceso te van guiando. Entonces tienes que tener un poco todos los papeles de la embajada en regla, casi todos los trámites te los va haciendo la universidad,
también tienes que tener durante todo el proceso, tanto de movilidad no europea como de Erasmus, tú tienes que dar una serie de certificados de idiomas y uno de ellos es el inglés. Entonces yo, como estoy haciendo el doble grado en bilingüe, pues ya todos los 60 créditos que son el mínimo para que te haga la convalidación ya los tenía. Pero hay universidades que tienen requisitos de idiomas, entonces eso es muy importante verlo antes de elegir una universidad. Que bueno, luego ya hablaremos un pelín más adelante, pero lo que son idiomas los tienes que acreditar. De hecho hay una fase que es acreditación de idiomas. Pero luego todo lo que son papeles burocráticos de certificados, de visado y demás, cada país es diferente, pero en lo que fue mi situación tenías que llevar todos los certificados que te iban diciendo y te iban guiando en una página web del gobierno, y también te iban diciendo todo lo que son trámites de asignaturas en la universidad, que eso es muy importante. Hay una cosa que es el contrato de estudios, que son todas las convalidaciones de asignaturas que tienes que hacer. Que si queréis, o lo hablo ahora o lo podemos hablar más adelante en profundidad. Puedes ir ahora, sí. Vale, bueno, el contrato de estudios yo creo que es lo que más miedo le da a todos los alumnos y a todos los que intentan coger Erasmus o movilidad no europea. Entonces, ¿en qué consiste esto? Básicamente, tú te tienes que buscar la vida, te dan un listado de asignaturas la universidad de destino, y tú vas viendo cómo se ajusta el programa que tú tienes en tu universidad y en la universidad a la que vas. Y luego eso se lo mandas a una tercera persona que es tu tutor o TAI, en el caso de la Carlos III, y te va diciendo, vale, pues esto que has dicho yo creo que me cuadra, esto no, lo tienes que cambiar, y tienes que llegar a una serie de créditos mínimos y máximos dependiendo de la universidad. Y tienes que ver también una serie de tablas de convalidaciones y de ponderaciones. Por ejemplo, yo mi máximo de créditos en una asignatura suele ser 6. Pues el máximo que había en Corea eran 3. Y yo no podía llegar a más de 6 asignaturas de 3 créditos allí, es decir, 6 asignaturas de 6 créditos aquí. Vale, tengo una pregunta. Si la máxima en Corea son de 3 créditos, ¿el crédito en Corea es como que vale doble? ¿O cómo va eso? Sí, eso es. O sea, 3 créditos de Corea son 6 aquí. ¿Y te los validan así? Sí. Ok. Sí, eso es. Y luego, dependiendo de si son asignaturas de formación básica o optativas, van de una forma diferente. Las optativas suelen ser más flexibles a la hora de convalidarlas que las de formación básica u obligatorias. Entonces, mucha gente se va con optativas, en el caso de mi doble grado, porque suelen ser más fáciles de convalidar y tienes menos problemas a la vuelta. Yo creo que tú estudiaste bastante en la movilidad, ¿sí? Sí, la verdad es que sí. O sea, mi universidad no os voy a mentir, pero es bastante exigente, y cuando llegué a Corea era una metodología diferente, pero también tenía lo suyo, la verdad. Pero yo he vivido mucho más relajada que en la Carlos III, la verdad. Todo hay que decirlo. Y además, como me tocó también online, pude viajar bastante porque podía conectarme desde cualquier parte del mundo, en verdad. Bueno, vale. Estamos ahora en papeles, ¿sí? Uh-huh. Ya terminamos papeles y estamos en qué tan difícil es la Carlos III comparada con Corea del Sur. Por lo menos no estamos comparando con Corea del Norte. No, Carmen, no. Bueno, vamos a centrarnos un poco más en qué tal es vivir en Corea, los precios. Uh-huh. Bueno, yo estuve en Seúl, en una universidad que yo de hecho pensaba, joder, se llama Ewha Women's University. Yo me esperaba ahí un colegio del Opus o algo así, solo de chicas. Bueno, eran consideradas de las más radicales, feministas. Okay. Y todas iban a distintos sitios que estaban por la zona para comer, por ejemplo. Entonces, mis amigas que yo hice coreanas y también internacionales que vivían por la zona, siempre comíamos por en torno, como muchísimo, te estoy hablando, 20 euros. O sea, comer allí es súper barato. Otra cosa es cocinar y la compra, que tenías que saber dónde comprar y saber cómo cocinar más o menos, porque los ingredientes son diferentes. Por ejemplo, un dato curioso es que el aceite de oliva cuesta un poco lo mismo allí que aquí, porque como aquí ha subido tanto el precio. Pero en general todo lo que son fruta, verdura, que yo no puedo vivir sin fruta y verdura, a mí me costó muchísimo porque es súper cara, es muy cara en comparación con España.
y en general o comes fuera, que suele ser comidas muy grandes y muy contundentes. Puedes comer perfectamente por lo que son allí 7.000 wones, que son como 5 euros aquí, y comes bastante bien. Vale, y estás diciendo que estudias en una universidad de solo chicas. Sí. ¿Cómo es eso? Pues es raro porque, claro, tú no ves a ningún coreano. Y en realidad yo no me relacioné con coreanos, me relacioné con coreanas. Pero todo lo que son estudiantes internacionales son tanto hombres como mujeres. Pero claro, todas las profesoras, había muchos profesores que eran hombres, pero las profesoras casi siempre eran mujeres. Y las alumnas igual. Y a mí, por lo menos, me hizo sentirme muy bien porque siempre te integraban muchísimo, en cualquier cosa te ayudaban, te decían estás bien, necesitas ayuda en lo que sea. De hecho, esta universidad en concreto, os digo que es súper feminista radical, porque han logrado crear sus propios clubes, sus propios equipos de deportes y competir a nivel, a nivel nacional e incluso internacional con otros países también femeninos, cosa que en otras universidades no. O sea, por ejemplo, esta que os digo, en la que estuve, está en el top 3 junto con la Universidad de Seúl y otra que se llama Yonsei. Y en las dos no admiten a mujeres en equipos de deporte. Y yo estuve pude estar en el club de béisbol, por ejemplo, y el buen rollo que había entre las chicas, siempre te incluían en todo. Luego todas me decían, no, es que hemos tenido que crear esto porque no nos dejan estar en un equipo de béisbol de otras universidades. Y a mí eso me impactó mucho porque, claro, aquí estamos acostumbradas, por ejemplo, ahora mismo somos todos mujeres. O sea, hoy sí. Y yo qué sé, por ejemplo, yo tengo una amiga que está en el equipo de rugby femenino y es bastante potente en la Complu y en la Poli. Entonces, como que no te das cuenta de los privilegios que tenemos hasta que te vas a otros países y te das cuenta de que no están. Vale, entonces, ¿cómo definirías brevemente la cultura de Corea del Sur? Muy amigable, muy comunitaria, pero a la vez un poco racista, en el sentido de que son muy suyos y les ha costado mucho llegar a donde están y ser una potencia mundial, y eso lo quieren preservar mucho. Entonces, igual que aquí, por ejemplo, toda la comunidad de Europa del Este o incluso latinoamericana, los españoles como que... Cuesta entrar, cuesta entrar. Lo digo entrar. yo. Pues lo mismo les pasan a todos los indios, tailandeses, vietnamitas que van a Corea a ver un mundo mejor. Pero eso no quita que yo, por lo menos, me he sentido súper integrada, con sus máses y sus menos, pero en cualquier momento, cualquier cosa, siempre tenía ayuda de cualquier persona. Y la verdad es que es una cultura que yo recomiendo 100%, aunque sea escarbar un poquito e intentar entenderla. Vale. Y bueno, has dicho que has estado dando las clases online. Entonces, Sí. Eso de conocer a gente y tal, ¿cómo lo conseguiste? Pues yo tenía dudas cuando llegué, porque de hecho, claro, yo llegué y tuve que hacer cuarentena. Y de pronto en la cuarentena me dicen, oye, que vas a tener las clases online. Y yo diciendo, jolín, me he ido hasta la otra punta del mundo y me están diciendo que las clases son online. Vaya suerte, la verdad. Totalmente. Entonces yo estaba en mi cuarto con una crisis de decir, ¿qué hago yo aquí? No voy a hacer amigos y tal. Pero dije, mira, no. Me apunté a todos los clubes que pude. Yo qué sé, jazz, porque además toco el violín y el piano y canto. Béisbol, aunque no había hecho en mi puñetera vida. Cosas así. Hay muchísimos clubes que tienen un programa de mentores y bueno, lo que es mentors y mentee. Y entonces te asignan a un coreano o sea, hay varios programas. Yo, por ejemplo, me apunté a uno que era una coreana y 5 internacionales. Una coreana y una española para hacer un intercambio entre coreano y español. ¿Qué más? Yo es que me apunté a todos los clubes que pude. A otro que era coreano y español. Y en cualquier club acabas conociendo a gente. Por ejemplo, una de mis mejores amigas estaba en una de mis asignaturas y estaba yo en un club de estos de coreano internacional
y se acabó convirtiendo en una de mis mejores amigas porque me dijo, oye, que estás en este club, que aunque no eres mi mentor, o sea, yo no soy tu mentor, que me gustaría conocerte porque te he visto también en una de las asignaturas en las que estás. Y hablándonos, hemos acabado siendo súper amigas. O sea, que acabas conociendo a gente, luego además si estás en una residencia conoces a personas. Mis mejores amigos eran de la residencia. Ajá, detente ahí. Viviste en una residencia. Sí. Entonces, no sé si tengas, por ejemplo, idea del precio de los alquileres. Sí. Porque sabemos que la compra es cara, la compra saludable, entre comillas. Sí. O saludable al estilo español, porque seguramente lo local sea más barato. Pero el vivir, por ejemplo, comprar ropa, el pagar el alquiler, o vivir como tú, como universitaria, ¿qué tan caro es? Pues depende un poco de dónde sea. Porque, por ejemplo, la residencia de la universidad, que a mí no me la han recomendado para nada y por lo que he estado escuchando, menos mal que no fui, era bastante cara, pero no tan cara como, por ejemplo, la que puede costar aquí. Por ejemplo, a mí me han contado que hay residencias que en Madrid pueden llegar a costar 1.000 euros. Sí, 1.000 euros es lo normal. Sí. Sara estuvo en una residencia, ¿no? Cuéntanos. Sí, yo es que no, como claro, no soy de aquí de Madrid, también en primero y en segundo estuve en residencia y sí puedo confirmar que son bastante caras. O sea, mínimo, a ver, también depende de en qué zona estéis. Entonces supongo que allí también varía un poco. Exacto, ¿no? Pero por ejemplo la zona en la que estaba la universidad, que se llama Sinchon, era literalmente 3 universidades juntas y son de las zonas como más cotizadas, por así decirlo, por los estudiantes, en verdad. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, lo que estuve viendo para ir a esta residencia que os cuento, eran como 800.000 wones, que son como 600 y pico euros. Bueno. Que no está mal, pero luego tienes que tener en cuenta que no tienes cocina. O la cerraron por la pandemia, entonces tenías que comer fuera sí o sí. Y otros gastos que también se te suben un poco. Pero yo, por ejemplo, lo que fue residencia, que yo estoy súper contenta con la mía, o sea, tenía sus cosas, pero era una residencia que tenías tu propia habitación, tu propio baño, compartías una zona común, que al final acababas conociendo a gente por eso, en la cocina. O sea, yo conocía a la gente literalmente por subir a la cocina y cocinar. O sea, y empezamos a hacer grupos y así es como nos conocimos todos. E incluso una terraza. Y yo creo que por eso pagué, yo creo que como 600 o incluso menos, porque no sé muy bien cuánto es al cambio, 600, 500 euros un trimestre. Está bien. O sea que está bastante muy bien. Está muy bien. ¿Incluía comida o no? No, no incluía comida. Pero todo igual lo que sí, es electricidad, gas, iba incluido. No, está muy bien, está muy bien. Y luego, ¿qué más? Lo que son muy caras allí son las universidades porque no hay universidades públicas. O sea, todas las universidades son privadas. Y así ves que son unos campus enormes. O sea, luego sí que os mando fotos y los subís a Instagram o lo que sea. Por ejemplo, en mi campus se ha llegado a hacer un desfile de Dior. Que yo decía, ¿dónde me he metido? O sea... Bueno, en Corea del Sur, evidentemente. Y luego el transporte, por ejemplo, no tienen una tarjeta abono como es aquí, que tienes 20 euros y puedes irte ilimitadamente hasta Guadalajara o Toledo. No, allí va, cada vez que picas, pues es como en torno a menos de 1 euro. Vale. Igual es caro, al mes. Sí, yo sí que es de lo que más noté, el transporte, la fruta y la verdura, porque un plátano, o sea, es que yo esto cuando lo vi dije, no puede ser. Pero había frutas de Corea del Sur que fueran más baratas, ¿o no? ¿Qué va? O sea, tú te tenías que ir o a un mercado, que era todo lleno de señoras mayores y señores mayores que te vendían la fruta. Y Laura. Y yo ahí, con mi cestita. O la típica tienda de unos señores mayores también que te hablaban en coreano y tú, toma mi dinero. No sé cuánto me has dicho, pero toma. O luego estaban los supermercados, pero que te costaban un riñón. O sea, tenías que irte a uno que era literalmente, se llamaba No Brand, porque era todo lo de marca blanca. Y ahí comprabas todo, o sea... Pero aún así, todo lo que era fruta y verdura te tenías que ir a un mercado de estos de señores mayores porque si no... A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo viniendo a Latinoamérica, es cierto que la abundancia en frutas es inmensa. Claro. Y claro, cuando yo vengo aquí un mango cuesta como 3 euros y yo, pero si a mí el mango era como que estaba en la calle y ya te lo comía. Claro, a mí me pasó también en Tailandia, que tuve la suerte de poder viajar y
un mango que te lo vendía el señor y te lo cortaba ahí en la calle te podía costar menos de 1 euro. Y tú decías, esto sí. Exacto, sí. Pero es que un plátano allí en Corea te costaba... ¿cuánto te podía costar? Como 3 euros. Yo opino que este episodio se debe llamar el episodio de cuánto cuesta un plátano en Corea. Me parece bien. Total. Tenía un amigo que era colombiano y él, claro, también estaba acostumbrado a comer fruta todo el rato. Y dejó de comer fruta y se dedicó a comerse hamburguesas del McDonald's porque era lo único que le daba su presupuesto. Dios mío, pobre colombiano. Te enviamos saludos, donde sea que estés. Pero afortunadamente teníamos una pareja de señores mayores que tenía un puestecito en un... O sea, no era un mercado, era como una especie de puestos callejeros, o sea, pero era como una especie de es que no sé cómo describirlo. Como de centro comercial de comida. Y cada puestecito tenía su comida. Y uno de ellos veías a una pareja ahí de señores haciéndote un batido de frutas, vendiéndote la fruta. Y era lo más accesible que había por la zona. Vale, y respecto a las materias, ¿cómo te evalúan? Ay, yo no lo he logrado saber tampoco. O sea, yo vi mi nota final y dije, vale, estoy contenta. Pero depende un poco de la asignatura. O sea, casi todo es evaluación continua y luego tienes exámenes parciales, trabajos, exámenes finales. Dependía un poco de la asignatura, en realidad. Vale, ¿y los exámenes son de desarrollo, de test? También dependía de la asignatura, pero casi todos eran tipo test. Por ejemplo, yo tenía bastantes asignaturas de economía, entonces eran hacer ejercicios prácticos. Luego también tenías otras que eran más enfocadas a... había una que era Social Welfare Policy, que era básicamente aprenderte todas las políticas que se habían hecho de bienestar a lo largo de toda la historia y luego te hacían un tipo test. O luego también tenía otra que era trabajos, participación, y luego tenías que hacer un final essay que era sobre un tema que tú quisieras y relacionado con el entorno internacional. O sea que en ese sentido es bastante más amplio. Vale, yo también quería preguntarte, que has dicho que has estado muy activa socialmente, así que quería preguntarte, ¿cuál es tu mejor recuerdo y también cuál es el peor recuerdo que llevas de ahí? Bueno, aquí hay que decir que yo he tenido que lidiar con muchos perfiles de persona. Entonces, fíjate que yo de las peores experiencias que he tenido ha sido con españoles. Porque yo me di cuenta de que algunos en el extranjero se vuelven un poco tóxicos o sale ahí su lado más tóxico, la verdad. Entonces, yo estaba en un grupo que eran todos de españoles y como que empecé a ver cosas ahí raras. Y dije, uff. Y bueno, es que no sé si contarlo en este podcast, pero bueno, no voy a dar nombres por si acaso esto sale a la luz y lo escuchan, no creo, pero bueno. Tuve una experiencia con un chico que de hecho se pensaba que como que le gustaba o no sé qué, y yo, pero este chico, o sea, ¿qué movidas se han montado? Cotilleo, esto es prensa rosa. Y como que otras dos empezaron a comerle la cabeza de que si yo había dicho no sé cuántos, de no sé qué, que si le quería robar la novia a otro y yo... Yo hubiese hecho eso totalmente. Laura te ama. Tal cual, ¿eh? Y yo dije, corto de raíz y me voy a Tailandia. O sea, es que eso fue literalmente el final. Y luego, pues de lo mejor, es que yo creo que hicimos tan buena piña toda la gente de la Resi, que es que cualquier cosa, o sea, desde salir de fiesta, irnos a, yo que sé, a la playa, a un festival, o irnos hasta la otra punta de Corea, a ir a una isla que está al sur y hacer viajes, o sea, cualquier cosa. De hecho, yo conocí el boxeo gracias a una de mis mejores amigas allí, que dijo, oye, pues yo hago boxeo, y llevábamos como 3 días conociéndonos y dije, pues me voy a apuntar contigo. Y acabamos siendo de las mejores amigas, o sea, y el chico este colombiano que te digo igual. Y no sé, al final acabas haciendo tan buena piña que cada recuerdo es súper bueno. Ya alejándonos un poco de Corea y españoles, centrándonos en Corea y coreanos, ¿cuál es la mala experiencia o el lado negativo que tienen? Yo creo que aparte de lo del racismo que os comentaba, porque obviamente yo no tengo rasgos asiáticos, entonces se me ve un poco a la legua que no soy de allí. Pero aún así yo creo que lo entendían un poco de, bueno, esta chica vamos a comprenderla un poco, aunque diga un poco mal algunas palabras.
Pero sí que es verdad que hay mucho racismo luego las parejas entre coreanos. Yo por lo que he visto y me han dicho también, son muy tóxicos ellas y muy tóxicos ellos, en el sentido de que ellas como que están todo el rato diciendo, oye, ¿vas a salir con no sé quién que es chica? Y lo mismo los chicos de, oye, ¿vas a salir con no sé quién que es chico? Pues por ejemplo, yo tenía una amiga que tenía un novio que era coreano y no podía, o sea, vosotras sabéis que cada vez que entráis a un club os ponen un sello, ¿no? Sí. Pues no podía entrar a un club porque si no su novio hubiese visto que llevaba el sello y lo hubiese vamos, mejor no ver lo que hubiese Vale, pasado. no entramos, pero queda claro. Sí. También lo cuadriculados que son. O sea, por ejemplo, cuando estuve en la pandemia, o sea, durante la cuarentena o cuando vine de Tailandia, tenías que hacerte las PCRs, no podías salir, 7 días de cuarentena, tenías que coger un taxi que no fuese, o sea, que tenía que ser un taxi específico, irte a no sé dónde, hacerte una prueba. Por ejemplo, yo antes de irme pasé el COVID y dije, qué bien, he pasado el COVID, no me van a poner ningún problema porque llevaba 2 vacunas y la última la llevaba en agosto. Bueno, para contextualizar, yo me fui en febrero. Dios, hace un año ya, madre mía. En fin, y entonces cuando llegué me dijeron, no, llevas 2 vacunas y claro, has pasado el COVID fuera de Corea, entonces no nos vale. Y en ese momento en España decían que si habías pasado el COVID tenías que esperar 6 meses, 5 meses para ponerte la siguiente. Claro, yo había pasado un mes o incluso menos y me empezaron a decir, no, es que si no llevas la vacuna no puedes entrar a ningún sitio, no sé qué. Yo diciendo, pero si es que lo he pasado y ellos, nos da igual porque no lo has pasado en Corea. O sea, es como ese tipo de no sé cómo describirlo, que te sales un poco de sus esquemas y ya es como error 404 y colapsan, ¿sabes? Bueno, pero eso yo también lo pienso aquí no tanto de los españoles, sino de Europa en general, que Denisa me está mirando como sí. Y creo que es que mientras más vienes del tercer mundo hacia el primer mundo, te vas ubicando como estas personas cuadradas. Y tal vez yo creo que el racismo viene dado a que no te conocen, no eres normal en el entorno, entonces generan adversión hacia ti. Y creo que eso es así en todos lados y lo vive cualquier persona extranjera cuando entra a un lugar donde no es común su nacionalidad. Bueno, os puedo contar también que una de mis amigas que hice allí en Corea ahora está estudiando en Barcelona y a la pobre ya le han robado no sé cuántas cosas solo porque parece asiática y luego también la tildan mucho de China cuando ella es coreana y la empiezan a hablar en chino en plan konnichiwa, no sé qué, y claro, es como perdona, es que soy de Corea, no sé qué me estás diciendo, o sea, sé que me estás diciendo porque obviamente lo sé, pero como que también es curioso ver el racismo que no estamos acostumbrados a ver a la inversa. Vale, ¿y qué se sintió volver? Bueno, yo creo que aquí necesitáis un capítulo aparte, pero no. Yo cuando volví tuve no sé si la fortuna o la desgracia de que justo me coincidió con el verano. Entonces, claro, yo estaba ahí como, yupi, verano, llega agosto, me voy a la playa, no sé cuántos. Y claro, cuando volví en septiembre fue una bajona horrible, porque es volver otra vez. Además, mi doble grado, que es súper exigente, luego yo también hago estudios musicales, que bueno, por eso conozco a Denisa y a Sara, porque tenemos a Jimena, que os recomiendo que escuchéis el podcast con Jimena Martín. ¿Algún episodio hay? Sí. Para lidiar con el estrés, porque la verdad es que yo llegué y dije, es que ¿qué hago aquí? O sea, me quiero volver. Esa es mi pregunta todos los días, ¿qué hago aquí? Tal cual. Yo también me quiero volver, pero no sé a dónde. A la cama. Eso. Yo me quiero volver, pero no sé a dónde. Entonces, claro, yo fue como... La gente no sabía palabras o gestos que hacía. Todas mis amigas estaban como, vente a Corea, no sé cuántos. O, no sé, yo me sentía desubicada. Es normal. Yo sigo sintiéndome desubicada 5 años después. Es que tú también sabes perfectamente lo que es volver. O sea, tú, por ejemplo, cuando vuelves de Ecuador... ¿De era- Ecuador? No, No corten. No, por Dios. Yo soy de Venezuela. Venezuela, es que iba a decir Venezuela. Yo no he vuelto. Pero sigue siendo, es demasiado obvio que no soy de aquí. Y Ya. entonces es como que siempre hay un choque cultural.
A pesar de que yo no soy una persona como que entra gritando en los lugares, ¿no? Pero sí, cuando hablas se nota. Denisa, tú también puedes hablar, ¿no? Porque tú has vuelto a Rumanía alguna Claro, vez. también te iba a Sí, preguntar. o sea, yo vuelvo a Rumanía cada 2 años y la verdad es, bueno, yo llegué aquí con 14 años y volví a Rumanía como 2 años después, con 16. Y cuando llegué ahí es como que estaba súper desubicada, sobre todo pues, o sea, yo había perdido parte de del idioma ya. Claro. Y había cosas que ya las estaba diciendo un poco mal o estaba metiendo como palabras que siempre digo aquí o gestos o el típico que es muy común aquí, Sí. es muy español y mi propia familia se me quedaba aquí mirando con una cara de ¿quién es esta y qué hace aquí? Y es como, además es como que vuelves y hay cosas que han cambiado y las calles ya no son iguales o las personas son distintas. Bueno, y es muy el caso de Laura de difícil. repente es diferente porque no se Ya, fue por ella mucho no se, tiempo. pero aún así. O Aunque sea, te fuiste claro. en pandemia y volviste cuando ya las medidas eran más suaves. ¿no? sí. Yo me fui en febrero y claro, todo el mundo sin mascarilla. A mí eso me impactó mucho porque en Corea acaban de quitar la mascarilla en interiores. O sea, no, en interiores sí. Entonces, claro, y todavía la gente se la sigue poniendo. Entonces, claro, imaginaros, yo llegué, todo el mundo sin mascarilla, no sé, a mí me impactó muchísimo eso. Pero a la vez, no sé si os pasa, bueno, a ti, Denisa, sobre todo, de que yo llegué y la gente también sigue igual. O sea, todas mis amigas seguían igual, pero a la vez como que han cambiado, porque tú también cambias. Sí, o sea, es como que todo el mundo sigue con su vida y tú has seguido con tu vida, pero ha divergido vuestras vidas y Eso ya es. es como que no veis lo que había antes. Claro. Es como extraño. Bueno, Sí. si yo tuviese que recomendarle algo a alguien que se va a ir por poco tiempo, como Erasmus, 1 año, 6 meses, no sé, le diría que se tome ese tiempo Para él. sí, para él, para olvidarse que existen otras vidas, para pensar que es un videojuego la vida y puede parar a los personajes de al lado. Y va y descubre una nueva aventura y luego viene, no pasa nada. Y que no pasa nada por ir a probar la aventura, por salir de fiesta y por probar un nuevo sistema educativo. ¿Tú qué opinas, Sara? Bueno, yo no iba a opinar, ¿verdad? Es que claro, yo tampoco me he ido de Erasmus ni he tenido movilidad Pero, por internacional. ejemplo, cuando Pero, llegaste por a ejem- Madrid, Sí, Cuando llegué a Madrid, pues a ver, es que tampoco tenía más opciones. O sea, yo no podía elegir irme o no irme. A ver, podía. Pero era o me quedaba en mi casa haciendo las 4 carreras que había, o si quería hacer biotecnología o quería hacer cualquier otra que solo estuviese en otro sitio, me tenía que ir por narices. Entonces sí que es verdad que cuesta mucho. Por ejemplo, no sé si es porque a lo mejor aquí en el instituto o dan más caña o va con un sistema educativo, a ver, es el mismo porque es el español, pero difiere en algunas cosas. Y claro, yo hay veces que llego aquí a la universidad, sé que soy de otra ciudad y demás, y pues es distinto, porque la gente queda aquí, la gente sabe X cosas que le han enseñado en X asignatura que a mí no, y claro, pues es todo muy diferente. Pero lo que quería decir, aparte de la opinión esta que me habéis sacado, pero ya que estábamos hablando, bueno, Carmen había dicho que si le tuviese que dar un consejo a alguien que se fuese fuera era X. Me gustaría preguntarte, tú que has vivido la experiencia, ¿qué consejos realmente les darías a una persona que está en la duda de decir, venga, me lanzo a la piscina o no? Y también, si hay alguna advertencia, algún aviso que te hubiese gustado, que te dieses cuenta allí de, jope, no me han dicho que esto sería así, o que te hubiese Ya. gustado saber antes. pues mira, ahora que lo dices, da la casualidad de que una chica hace poco me ha preguntado sobre cómo hacer las cosas, o sea, porque a él también le ha pasado un poco lo mismo que a mí, que ha visto que podía coger Corea y la ha puesto en la lista y la ha seleccionado en Corea. Y claro, me decía, a ver, es que no tengo ni puñetera idea de qué hacer en la otra punta del mundo, ayúdame. Y yo recomendaría 100% a todo el mundo que se fuera. O sea, además nuestras carreras, que son tan metódicas, que absorben tanto, bueno, en general la universidad, iros. De verdad, o sea, es una de las mejores experiencias, porque es que puedes decir, vale, soy una nueva persona,
yo me di cuenta de que podría tener un alter ego completamente diferente. Wow, Laura, yo no hice eso, la verdad. Pero, no, hombre, no lo hice. Pero Yo me sí di lo cuenta hice. tarde. Carmen asesina en Venezuela y aquí ¿Quieren saber qué pasó en mi país hace 20 años? otro capítulo, gracias. No, pero, o sea, es lo que decíais, que es tomaros tiempo para vosotras. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Y si algo me hubiesen dicho antes de ir es que eso, es un tiempo que vas a estar contigo mismo. Y eso es algo bueno y algo malo. Algo bueno porque te puedes dar cuenta de todas las fortalezas, capacidades que tú tienes buenas y que, por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve una época de mierda antes de irme. Y a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta de lo válida que soy y de que hay muchas cosas más allá de tu rutina, de tu universidad, de tu deporte, de tu conservatorio, de todo lo que tú tengas en tu rutina. Y claro, el empezar en un sitio nuevo, el arrancar otra vez, a mí es una de las cosas que me hubiese gustado tener como una pauta de decir, oye Laura, que tienes que levantarte tú sola, tienes que hacer la colada tú sola, que eran cosas que ya las tenía interiorizadas, pero que en el momento en que las tienes que hacer es como, ojo. Y luego también, pues un poco de decir, tener a alguien que te diga todo va a ir bien, que yo creo que es algo bastante tranquilizador, la verdad. Yo creo que es también como la oportunidad de saber que son tus decisiones y es la primera vez que tú vas a decir, vale, esta es mi decisión y yo voy a cambiar aunque sea este año de mi vida y va a cambiar la forma en la que pienso, pero es mi decisión y la estoy tomando y yo creo que esa sensación, ese poder de decir, yo decido esto, wow, a mí me cambió la vida. Sí, la responsabilidad también, que es un poco algo bueno y algo malo, porque es como, ostras, es que estás tú solo ante el peligro y puedes, yo qué sé, tienes muchísimas posibilidades y da hasta miedo, yo creo. Bueno, esto va un poco más lejano del Erasmus, pero yo he estado viviendo sola un tiempo y mis papás llegaron hace poco como a visitarme y a ver qué tal estábamos. Y lo primero que me dice mi mamá es como, ¿qué hago yo sola? Como que a ella le hubiese encantado tener el tiempo que yo tengo para mí misma, para hacer lo que yo quiero. O sea, si yo quiero ir de fiesta hasta las 6 de la mañana, me voy. No tenemos ese tiempo, ¿eh? O sea... Es cierto, pero bueno. Si os vais de Erasmus y de movilidad, sí. ¡Erasmus! No, pero volviendo a eso, una de las cosas que te das cuenta es que al final tú eres tú. O sea, tú no vas a cambiar por estar solo y al final acabas como agarrando la responsabilidad y haciéndote tú más tú de lo que eres. Tipo, acabas haciendo que tu rutina sea la que tú decides que sea, hablas con quien tú decides que quieres hablar y te vuelves como una persona como más íntegra. Y de verdad ese tiempo de estar solo vale la pena y de hacer nuevos amigos también. Y no sé, creo que esa es la única respuesta que tengo a mi mamá. Si escucha este podcast algún día, mamá, yo a la final solo estudio. No hago nada más, perdón. Pero es eso, la independencia. Se siente bien, se siente bien. Se siente bien, se siente bien. Sí. Yo es una de las cosas también que he notado mucho, porque claro, he pasado de estar en un cuarto yo sola bueno, y no tener a nadie en general, o sea, solo a mis amigos, a llegar aquí, estar en el mismo piso que mis padres y mi hermano, en el mismo cuarto que mi hermano, y es como... Dios, quiero mi independencia. Bueno, poco a poco. Ya, obviamente. Y la pregunta importante, ¿qué les trajiste de regalo? No, mentira. Ya estaba abriendo la boca. Laura, qué bueno les traje. No, vas a irte de Erasmus pronto, ¿no? Bueno, esa es la duda del siglo, pero yo lo he echado por si acaso, porque esto es lo bueno. Tú tienes la convocatoria de movilidad no europea, que es fuera de Europa, pero luego tú tienes la de Erasmus, que es dentro de Europa. Entonces tú dentro de Erasmus puedes hacer hasta 12 meses. Te lo puedes distribuir como quieras, creo que es tanto como para prácticas como para lo que es el grado. Sí. Le mandamos un saludo a Sergio Queralto en Alemania, que está haciendo prácticas ahorita. Entonces tú te lo puedes organizar un poco como quieras y te puedes ir tanto fuera de Europa como dentro de Europa. Entonces sí, yo he pedido Erasmus, no sé si lo cogeré o no, porque ya estoy en unos cursos muy avanzados y me iría por ejemplo, por Derecho. Antes me he ido por Economía, ahora por Derecho. Y yo creo que, o sea, yo tengo amigos que se han ido, pues, 2 movilidades no europeas o se han ido, yo que sé, a Estados Unidos y luego a Sudamérica o cosas así. Y como son trámites diferentes, eso es una de las ventajas que puedes hacer.
Vale, ¿y cómo he hecho yo mi Erasmus? Vale, dependiendo de cada universidad hay unos plazos, pero en general suelen ser los mismos. Tienes un periodo para poner un listado de asignaturas, o sea, de destinos que tú quieres. Y cuando termina ese plazo, tú tienes también que acreditar el nivel de idiomas que tú tienes. Tienes que ver, dependiendo de la universidad, qué te exigen en cuanto a nivel de inglés, nivel de italiano, nivel de alemán. O sea, cada universidad tiene unas exigencias. Es similar a lo otro entonces, ¿no? Sí, muy similar. Es prácticamente lo mismo. Lo único que son en periodos diferentes, para que no se solapen. Y luego se abre otro periodo que ahora lo han abierto nuevo, que es para Reino Unido. Uh-huh. Y luego tienes, te dicen si tu acreditación de idiomas la has acreditado bien o mal. Y luego te dan un periodo para aceptar o rechazar el destino que te han dado. Si tú aceptas, sigues con los trámites. Si rechazas, se termina todo el proceso. Vale. Entonces, si tú aceptas, ahí ya empiezas tu contrato de estudios. Empieza todo lo de convalidar las asignaturas, ir viendo qué asignaturas te ofertan en el destino y cómo se ajustan a las que tú tienes aquí. Y durante todo ese proceso, tu tutor te va asesorando y te va diciendo, vale, pues esta asignatura la tienes bien, esta no, tienes que cambiar esto. Y cuando ya tienes todo el contrato de estudios es cuando te puedes ir. Cuando llegas, todo ese contrato de estudios se puede ir a la mierda. Entonces, todo ese trabajo que has hecho puede ser que esté perfectamente o que lo puedas cambiar. No pasa nada, puedes cambiar todo y que no cunda el pánico. Además, tú cuando llegas puedes ir y ver, vale, pues esta asignatura que yo pensaba que iba a cuadrar más, resulta que no cuadra, voy a cambiarla por esta otra, y sin problemas tu tutor te va asesorando. Y luego cuando llegas, tienes que acreditar tus notas. Normalmente te lo suelen mandar la universidad a la que has ido. Otras veces lo tienes que subir tú de lo que te mandan, o te lo hacen directamente la universidad y se ponen en contacto las dos universidades. Okay. Y ese es más o menos el proceso. Vale, última pregunta. ¿Cuál es el siguiente destino? Bueno, el listado es el siguiente. Yo he puesto Viena de... O sea, claro, tú vas poniendo opciones. Y como Billy Joel va a cantar Viena. Sí, ¡qué total. bonito! Yo siempre he querido ir a Viena. La canción no dice Viena. Me voy pero en tu sitio. Y bueno, dependiendo de... En mi universidad va por nota, pues te van eligiendo unas asignaturas, o sea, unos destinos u otros. He puesto Viena, Italia, Portugal y otra vez Italia. Vale, pues te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchísima suerte y muchas gracias por habernos contado tu Gracias a experiencia. vosotros por invitarme, Me ha encantado chicas. escucharte. Sí, esperamos chocolates de Viena. Sí. Por supuesto, si me Más dicen. te vale. Gracias, chicas. Gracias. Gracias a todos por oírnos. Gracias, un saludo. Adiós.